Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, como siempre. Hoy os voy a hablar de una de las técnicas que más utilizo y que son de mis favoritas para desmontar pensamientos insistentes, saboteadores y rumiantes, como queráis llamarle, y para desmontar creencias también. Bueno, lo utilizo muy a menudo, como os digo, con mis clientes en sesión o como ejercicio de reflexión, que es como os lo voy a compartir hoy. Y es muy poderoso y muy sencillo a la vez. Yo le llamo la técnica de pelar cebollas, porque es como ir quitando capitas, así poco a poco, ¿no? Hasta llegar realmente al fondo del asunto y despejar muchísimo el panorama, ¿no? Para ver con claridad. Bueno, hace ya unos años, ¿no?, buceando en esta pasión mía que es aprender y sobre todo aprender de desarrollo personal, oí hablar de una mujer maravillosa. Ella se llama Byron Katie y tiene una historia de vida absolutamente fascinante con la que, todo se ha dicho, empatizo mucho por mi historia de vida, ¿no?, de muchas vivencias, de superación, ¿no? Y es que ella a los 43 años, después de pasar por pruebas durísimas en la vida, como por ejemplo, sufrió agorafobia, que es ese pánico a salir a la calle, ¿no?, y a los espacios cerrados, sufrió depresión, tuvo adicciones, de hecho estuvo internada en una clínica. Y es allí, en esta clínica, donde ella un día de pronto tiene un grandísimo despertar, ¿no?, y se da cuenta de que hay mucho más allá de lo que piensa su mente. Es decir, se da cuenta de que sus pensamientos son reales, es decir, ocurren, pero no son siempre verdaderos, o sea, no siempre representan a la realidad. Y entonces ella desarrolla esta idea y esto cambia su vida para siempre. Y decide, desde ese momento, que su misión va a ser enseñar, transmitir a otras personas a liberarse del sufrimiento. Entonces lo primero que hace es demostrar que el sufrimiento se produce por creer que nuestros pensamientos son verdaderos sí o sí y tomarlos como la única opción posible y no que viene dado por las circunstancias que vivimos. Por lo tanto, se da cuenta de que la causa del sufrimiento no es el mundo a nuestro alrededor, ni las cosas que nos pasan, sino la frustración de nuestras expectativas sobre cómo debe ser el mundo y cómo deben ser las cosas. Y por lo tanto, desde aquí se puede entender claramente que en lugar de pretender cambiar la realidad para adecuarla a lo que nosotros esperamos, a lo que nosotros creemos, tenemos otra opción. Y es que podemos cuestionar nuestros pensamientos. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero esto es una técnica infalible, ¿vale? Entonces, cuestionamos nuestros pensamientos para que se encuentren con la realidad tal cual es. Y de esta forma, llegar a poder liberarnos de este sufrimiento, ¿no? Y sentir que ya no somos esclavos de nuestros pensamientos. Bueno, esto es fantástico, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, el sufrimiento sería opcional, porque este sufrimiento viene dado por un pensamiento previo. Además suele ser uno específicamente el que provoca esa reacción, ¿no? Como imagino que habéis experimentado por vosotros mismos, ¿no?, por experiencia propia. Esta reacción suele ir acompañada de mucho estrés, de muchísimo malestar, ¿no? Y la manera de acabar con esto es identificar ese pensamiento que está detrás de ese estrés y de ese malestar. Entonces, ella lo explica muy claro, diciendo: descubrí que cuando creía que mis pensamientos eran reales, sufría, y cuando no los creía, no sufría de esa manera. Entonces, hasta aquí me imagino que todos nos identificamos mucho con esta idea, ¿verdad? Bueno, entonces, ella crea este método para desmontar estos pensamientos de los que hablamos, y este método está basado en la indagación, en ir hacia adentro y hacerse 4 preguntas. Preguntas que hay que responder, por cierto, con lápiz y papel. Este aspecto es muy importante, fundamental. No sé si sabéis que al escribir a mano se activa una parte específica del cerebro que no se activa haciéndolo de ninguna otra forma, ni con el móvil, ni con la tablet, ni en el ordenador, ni de ninguna otra manera, ¿vale? Escribir a mano es una herramienta
pues muy poderosa, muchísimo también, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Bueno, pero vamos al grano, vamos con las preguntas, ¿no? Vamos a pelar la cebolla entre todos. A ver, entonces imaginaos que os sentís atrapados en este momento, ¿no? Agobiados, pensando en algo concreto de forma insistente, ¿no? Sobre esto, algo que vosotros creéis como cierto, como hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, la vida nos gusta. O el amor no es para mí. O a mi edad ya, ¿quién me va a contratar? Nadie, ¿eh? O yo no sirvo para hacer, pues no sé, lo que sea, cualquier cosa. O no puedo decir que no. O esto es injusto. O necesito saber qué hacer. Bueno, hay infinidad de ejemplos, buscad el vuestro pensamiento, identificarlo y entonces vamos a aplicar estas preguntas. Las preguntas son muy sencillas, pero son muy concretas. Y son las siguientes. 1. ¿Es esto que pienso verdad? Y aquí tenéis que incluir que ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad no existe, la verdad es subjetiva. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía y cada uno tiene la suya. Por lo tanto, hay que responder honestamente desde este lugar a esta pregunta, ¿vale? Entonces, 1, ¿es esto verdad? ¿Es esto que pienso cierto? ¿Es verdad? ¿Vale? 2, ¿es esto que pienso absolutamente cierto? O sea, ¿tengo la absoluta certeza de que esto que pienso es cierto? 3, ¿cómo sería mi vida si esto fuera así? Absolutamente cierto. Y no se pudiera cambiar. Si esto fuera así como pienso y no fuera cambiante. ¿Vale? 4, ¿qué sería yo sin este pensamiento? ¿Quién sería? ¿Y qué sería mi vida si esto no fuese cierto? Si este pensamiento no estuviera en mi cabeza, ¿cómo sería mi vida? Las dos primeras preguntas, como veis, son muy fáciles, ¿no? Tienen una respuesta de sí o no. Y con las otras dos, escribid, explayaros todo lo que necesitéis. Escribid los pensamientos, porque ayuda muchísimo a identificarlos, a pararlos y a quitarles identidad, quitarles fuerza, ¿vale? Esto es muy efectivo. Ya sabéis que todo lo que os propongo y os cuento es porque yo lo he experimentado en primerísima persona, también con mis clientes, pero sobre todo en mí misma. Y esta práctica de verdad hace que tu mente se libere muchísimo. Así que espero que lo hagáis, espero que os sirva muchísimo. Y bueno, deciros que ya sabéis que me encanta que me dejéis comentarios, que me encanta leeros y que dejando comentarios podemos ayudar a otros entre todos, ¿vale? Podéis guardar el post para tenerlo a mano cuando lo necesitéis más adelante. Podéis compartirlo, etiquetad a alguien que creáis que puede serle útil. Y si necesitáis guía, información, tenéis alguna duda o queréis iniciar vuestro proceso de transformación o de avance, ¿no? Y creéis que yo soy la persona o estáis pensando y queréis probar, podéis contactarme por privado o por mensaje a través de mi página web chuserranzlifecoach.com y hablamos, ¿vale? Muchísimas gracias por estar, feliz semana y nos vemos muy pronto. Un besito. ¡Mua!